Imaginen esto. Es un día soleado de 1955. Un Douglas DC-4 de la aerolínea Pan American World Airways se alza sobre el asfalto de Nueva York. A bordo, 57 pasajeros y 4 tripulantes. Tienen planes, sueños, billetes de vuelta. Se dirigen a Miami. Un vuelo rutinario de unas pocas horas. Nada fuera de lo común. Pero algo sucede. En mitad del trayecto, sobre el océano Atlántico, el avión simplemente deja de existir. No hay llamadas de auxilio. No hay restos. No hay señales de radar. Pan Am, una de las mayores aerolíneas del mundo, pierde un avión entero y a 61 personas sin dejar rastro. La búsqueda es la más grande de la época, pero el océano se traga el secreto. Ahora, avancen el reloj 37 años. Estamos en 1992. Caracas, Venezuela. El calor es agobiante en la torre de control. Juan de la Corte, un controlador veterano, ve algo en su radar que no debería estar ahí. No es un jet moderno. No es un avión militar. Es un fantasma. Un avión de hélice, antiguo, con la librea de una aerolínea que ya ni siquiera opera. Lo que sucedió después desafía toda lógica. Es la historia que ha cautivado a Internet durante décadas. El relato de 61 almas que despegaron en la era de Eisenhower y aterrizaron en la era de Internet. Bienvenidos a Historias Randoms. Hoy, nos adentramos en el abismo del tiempo para examinar la leyenda más persistente de la aviación, el misterio del vuelo 914 de Pan American. Prepárense, porque la realidad que conocemos está a punto de desmoronarse. Parte 1. El despegue y la desaparición. Para entender la magnitud de lo que se cuenta, debemos viajar atrás en el tiempo. Al 2 de julio de 1955. El mundo era un lugar diferente. La Guerra Fría estaba en sus inicios, la música rock and roll empezaba a sonar en las radios y viajar en avión era un lujo reservado para unos pocos. Pan American era la reina de los cielos, símbolo del poderío estadounidense. El vuelo 914 era un DC-4, un caballo de batalla de la época, fiable y robusto. La ruta, aeropuerto JFK, Nueva York, destino final Miami, Florida. Un trayecto que, a pesar de la distancia, se consideraba doméstico y seguro. Imaginen a esos 57 pasajeros. Hombres con trajes de gabardina y sombreros de ala, mujeres con vestidos elegantes y guantes. Quizás una familia que iba de vacaciones por primera vez. 61 corazones latiendo al unísono con el rugir de los 4 motores Pratt y Whitney mientras el avión ganaba altura sobre el skyline de Manhattan. El despegue fue perfecto. El contacto con la torre de control de Nueva York fue rutinario durante la primera hora. El capitán, un veterano con miles de horas de vuelo, reportó un cielo claro y un viaje tranquilo. Nada, absolutamente nada, sugería que este no sería otro vuelo más en los registros de Pan Am. Pero el DC-4 se adentró en el corredor aéreo sobre el Atlántico. En un punto indeterminado entre Nueva York y Florida, el radar de la costa este lo perdió. Al principio, no hubo pánico. Las comunicaciones por radio podían fallar. Pero los minutos pasaron. Se convirtieron en media hora. Una hora. La torre de control de Miami, que debía recibir el relevo de la comunicación, nunca escuchó la voz del capitán del vuelo 914. El avión no llegó a su hora prevista. El silencio comenzó a gritar en las oficinas de Pan American. Las llamadas a otros aeropuertos dieron negativo. El avión simplemente había desaparecido del radar y de la realidad. Parte 2. La búsqueda y el luto. Cuando la certeza de la desaparición fue innegable, se activó uno de los mayores operativos de búsqueda y rescate de la historia de la aviación civil. La Guardia Costera de los Estados Unidos y unidades de la Marina peinaron miles de millas cuadradas de océano Atlántico. Barcos y aviones buscaron obsesivamente durante días, luego semanas. Buscaron una mancha de aceite. Buscaron restos flotando. Buscaron botes salvavidas. Buscaron cualquier cosa que indicara un trágico accidente. Pero el mar estaba limpio. Impasible. En tierra, la noticia llenó los periódicos. Las familias de los 61 ocupantes vivían un infierno. La falta de respuestas es peor que la peor de las verdades. Sin cuerpo que enterrar, sin restos que examinar, la esperanza se convirtió en una tortura que duró años. ¿Qué le pasó al vuelo 914? Las teorías de 1955 eran limitadas. La fatiga del metal no era bien comprendida. Un fallo catastrófico de los 4 motores a la vez era estadísticamente imposible. ¿Un secuestro? En 1955 no era un fenómeno común y, de nuevo, no hubo llamadas de radio. Finalmente, las autoridades, con el corazón encogido, emitieron un informe. La causa de la desaparición, desconocida. El avión y sus ocupantes fueron declarados oficialmente perdidos en el mar. Pan Am pagó las indemnizaciones. Con el tiempo, el nombre del vuelo 914 se convirtió en una nota a pie de página en los archivos de accidentes sin resolver. El tiempo siguió su curso. La aviación pasó de la hélice al jet. Llegamos a la luna. El mundo cambió por completo.
Para 1992, la desaparición del vuelo 914 era un recuerdo borroso, una historia para asustar a los nuevos pilotos. Hasta que el radar en Caracas se iluminó. Parte 3. El milagro de Caracas. Volvemos a 1992. El aeropuerto de Caracas. Un día normal de tráfico aéreo. Juan de la Corte, controlador, está en su puesto. Todo está bajo control, hasta que aparece un intruso en la pantalla. No tiene identificación. No responde a los protocolos estándar. Es lento. Juan mira por la ventana con sus binoculares y lo que ve le hiela la sangre. No es un avión moderno. Es un Douglas DC-4 de Pan American, un modelo que no se veía en un aeropuerto comercial desde hacía décadas. Sus 4 hélices giran, un sonido anacrónico en la era del jet. Juan establece contacto. Aquí torre de control de Caracas. Avión no identificado, por favor identifíquese y reporte sus intenciones. Hubo estática. Y luego, una voz que sonaba extraña. Anticuada en su forma de hablar, pero llena de una urgencia contenida. Aquí el vuelo 914 de Pan American. Nueva York a Miami. 57 pasajeros y 4 tripulantes. ¿Dónde estamos? Juan de la Corte no podía creer lo que oía. Panam había quebrado un año antes, en 1991. Pero eso no era lo más impactante. Vuelo 914, respondió Juan con voz temblorosa, está usted en Caracas, Venezuela. ¿A qué hora despegó de Nueva York? La respuesta desde la cabina del DC-4 provocó un silencio mortal en la torre. Despegamos a las 6:59 de la mañana del 2 de julio de 1955. Para el piloto, solo habían pasado unas horas. Para Juan de la Corte, habían pasado 37 años. Juan, manteniendo la calma por puro instinto profesional, autorizó el aterrizaje de emergencia. El DC-4 tocó tierra. Un avión fantasma en una pista moderna. Mientras se dirigía a la terminal, los controladores en la torre veían cómo los pasajeros del DC-4 se pegaban a las ventanillas, con rostros de pura estupefacción al ver los jets gigantes y la arquitectura moderna de 1992. Bajar el tono, más misterioso. Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Se dice que Juan de la Corte, emocionado por el milagro, cometió un error. Dijo por la radio: Vuelo 914, bienvenidos. Hoy es 21 de mayo de 1992. El piloto gritó: ¿1992? ¿De qué está hablando? Aléjense de nosotros. Se dice que el piloto sacó la mano por la ventanilla y agitó un papel. Una pequeña libreta o calendario. Al hacerlo, algo cayó al asfalto. El piloto, aterrorizado por lo que veía, quizás el primer jet que veía en su vida, aceleró los motores, ignoró todas las órdenes de la torre, despegó de nuevo y simplemente desapareció en las nubes. Al igual que en 1955, el vuelo 914 desapareció. Pero esta vez, dejó una prueba. En la pista, los empleados del aeropuerto encontraron un pequeño calendario de bolsillo, del año 1955. 57 pasajeros y 4 tripulantes atrapados en un limbo temporal de 37 años. Sin envejecer ni un día. Una leyenda perfecta. Un misterio absoluto. Parte 4. El desenlace, la verdad. Es una historia increíble. Viajes en el tiempo, fantasmas en el radar, la prueba tangible de un calendario. Es la historia que todos queremos que sea verdad. Pero en Historias Randoms, nuestra misión es separar la realidad de la ficción. ¿La verdad sobre el vuelo 914 de Pan American? Es un bulo. Una invención total. Una fake news mucho antes de que se inventara el término. No existió ningún controlador llamado Juan de la Corte. Pan American no tiene registro de ningún vuelo 914 desaparecido el 2 de julio de 1955. Y, por supuesto, ningún avión de C-4 aterrizó en Caracas en 1992 para luego esfumarse en el aire. ¿De dónde salió esta historia, entonces? ¿Por qué es tan famosa? Tenemos que mirar al origen. El relato apareció por primera vez en la década de los 80, no en los periódicos de noticias serias, sino en un tabloide de supermercado estadounidense llamado Weekly World News. Si no conocen este periódico, era famoso por sus portadas con titulares como
encontrada la Batcueva del Niño Murciélago, un alienígena apoya a Clinton para la presidencia o el Triángulo de las Bermudas se traga el Arca de Noé. Era pura ficción disfrazada de noticias para entretenimiento. El Weekly World News publicó la historia del vuelo 914 no una, sino 3 veces, en 1985, en 1993 y en 1999. Y aquí está el detalle curioso. En la primera versión, el avión aterrizó en 1985. En las siguientes, la fecha cambió para adaptarse. Incluso la foto del supuesto controlador cambiaba en cada artículo. La foto del calendario que agitan en Internet es una imagen de stock de un calendario de los años 50. La leyenda creció porque el Weekly World News era un éxito masivo y sus historias, aunque ridículas para muchos, eran lo suficientemente intrigantes para otros. Con la llegada de Internet y los primeros foros de misterio, la historia se viralizó. Se tradujo a varios idiomas, se le añadieron detalles y la verdad se perdió bajo capas de "me lo contó un amigo". El vuelo 914 es un ejemplo perfecto de cómo un mito moderno se construye. Toma un elemento real, la aerolínea Pan Am, el avión de C4, le añade un concepto universal, el viaje en el tiempo, la desaparición, y le da un toque de autenticidad, un nombre, una fecha. No hubo milagro en Caracas. Hubo 61 vidas que nunca existieron y un avión que nunca despegó hacia el futuro. Conclusión y ogro. Pero incluso sabiendo que es ficción, hay algo en esta historia que nos atrapa. Quizás sea la idea de que la realidad que percibimos es más frágil de lo que pensamos. Quizás sea la necesidad humana de creer en lo imposible, de esperar que aquellos que se perdieron en el mar o en el tiempo aún puedan volver a casa. El vuelo 914 nunca aterrizó. Pero su leyenda sigue volando, recordándonos que las mejores historias son aquellas que, aunque sepamos que son mentira, nos hacen mirar al cielo con la esperanza de ver un fantasma. ¿Y tú, conocías la verdad detrás de esta leyenda urbana? ¿O sigues creyendo que, en algún lugar del Atlántico, hay un vórtice temporal esperando? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia random, no olvides darle al like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo misterio. Nosotros seguimos aquí, buscando lo imposible. Gracias por vernos.